Bueno, si les parece, vamos a abrir la lista de oradores. Vamos a establecer 3 ejes o 4 temáticos. Hay un eje que nos dejó Alfredo Popritkin, vinculado al rol profesional frente a estas situaciones judiciales que hoy tenemos y problemas de corrupción en la obra pública. Un segundo eje que sería el tema de cómo estamos hoy frente a la inflación y los estados contables. Un tercer eje es proponer una solución para esto, como son las propuestas que nos han traído los doctores Oso y Piaggio. Y finalmente un tema más vinculado a la interna del derecho societario, que serían los derechos de los socios, de los terceros, de los acreedores, del mismo directorio en los estados contables societarios que hubiesen sufrido un impacto de la inflación por el cual las ganancias a lo mejor no son ganancias o viceversa. Entonces sería más o menos, me parece, 4 ejes temáticos para trabajar, y atrás de esto también está cómo jugaría el contador en estos casos, porque hay que ver si un contador podría firmar un balance muy expuesto a inflación, sin algún tipo de reserva. O también la otra, si un contador podría firmar un balance ajustado por inflación, contrariando el decreto, en la medida que este decreto más bien es una orden a las autoridades de aplicación, no a la profesión contable. O siempre está el tema de los 2 balances o de la nota. Bueno, hay que ver un poquito esto. Vamos a abrir lista de oradores. Czarniecki primero, luego tenemos Camerini. ¿Quién más? Chopo. ¿Perdón? Monti. Mouti. Bien. Colaciani. Y estamos ahí 5 entonces: Czarniecki, Camerini, Chopo, Mouti, Colaciani. Bueno, adelante, Rubén Czarniecki. Ampliando lo que señalaron, primero de todo felicito a los expositores por los trabajos y por las inquietudes. Yo digo que acá hay una cadena de disvalor. Los consejos profesionales de ciencias económicas están legalizando dictámenes, certificaciones, que a su vez están firmados por profesionales, que a su vez no se aplica todas estas señales para que los estados contables tengan su verdad. Estamos certificando mentiras y todos nos mentimos. Y es decir, y hasta los organismos de contralor también imponen, entre comillas, su obligatoriedad a la no recepción de verdaderos estados. Y también está el factor de las auditorías que se ejercen sobre esos estados, que también suman esa mentira. Entonces, simplemente corroborando todo esto, acá en el fondo sabemos todos que hay un fin, me parece, el último es el fin fiscal. La verdad es esa. Entonces, simplemente hago la propuesta de que IADECO exteriorice su preocupación y propuesta. Concluir. Bien, que haya una propuesta IADECO. La propuesta es que haya una propuesta. ¿Y cuál sería el contenido de esa propuesta, Rubén? Y llegar a los organismos profesionales para que influyan o, digamos, soliciten la aplicación de los ajustes por inflación para que los estados contables se aproximen a esa verdad, a esa razonabilidad que hoy no la contiene. Muchas gracias. Doctor Camerini. Bueno, gracias. Felicito a los 3 expositores por las ponencias. En relación a lo que dice el doctor Piaggio, en la vida diaria mercantil de la producción,
todo productor permanentemente hace un balance del valor de los bienes que produce y los netea versus el valor de los bienes que necesita adquirir. Y saca, evidentemente, lo que le cuesta adquirir el bien que no produce. Así que eso pasa por lo menos 3 generaciones para atrás en el sector agropecuario, que es la que yo he podido evaluar. En todo se dice, yo produzco tanto, me cuesta tanto producir esto, me queda tanto, lo que voy a comprar me cuesta tanto, cuánto tengo que poner de lo que yo produzco. Esa es la realidad. Siempre uno hace esa comparación. Así que eso está un poco en la vida. Lo que pasa es que no está reflejado legalmente, que es la propuesta de usted. Este es el de problema, tener un claro. doble columna. Ese es el problema. Bueno, eso simplemente para apoyar su posición. Pero de las dos ponencias de ustedes dos me quedó una cosa que me gustaría que ustedes me la cuenten. Yo tengo alguna idea, pero ustedes son los que trabajaron. Nosotros sabemos por qué se hizo el decreto. ¿Ustedes se acuerdan por qué se hizo el decreto en 2003? En 2003 era un grave problema que había con la salida, ¿no es cierto?, de la convertibilidad, y posteriormente esa devaluación asimétrica, para mí demencial, que la historia no juzga con la severidad que debería jugar. Ningún país en el mundo, de lo que yo he estudiado, ha devaluado a lo que el mercado permita. Las devaluaciones habitualmente, excepto que sean devaluaciones disparadas, pero no devaluaciones como fueron estas, programadas, se permite que el mercado ajuste lo que tenga que ajustar. ¿Se acuerdan que llegamos a 4 de 1, después bajamos a 3? Entonces, ¿qué pasó? Y pasó que los balances eran un disparate, lo que resultaban. Entraban todos en la causal del 205 o en la causal del 94 de la ley de sociedades. Pero en las de bolsa era terrible, ¿no? Era terrible, porque había un montón de empresas que quedaban en estado de disolución. Entonces se fijó esa norma para un poco maquillar. Y quedó. Y como en la Argentina lo que se planta nunca se poda, queda. La pregunta que yo le hago, que no la vi en sus ponencias, es ¿por qué seguimos manteniendo el decreto hoy? A vista 15 años, ¿no? Aproximadamente. ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene? Creo que el doctor dice algo que yo creo que estoy también cerca, hay una cuestión fiscal. Una cuestión política. Bueno, política sí, porque obvio la decisión es política, pero técnicamente, ¿por qué mantenemos la prohibición de no ajustar por inflación cuando tenemos una economía de inflación? Bien, se contestará al final. Muchas gracias, doctor Camerini. Doctor Chopo. Bueno, para mí es un honor que me llamen por sobrenombre. Muy bien. Si me llegan a decir Adalberto, Es más difícil, es más difícil. Adalberto. Bueno, al menos los chopos los nombra Serrat cuando habla de los chopos de España. Bueno, dos preguntas igual que Marcelo Camerini. ¿Qué me disparó? Problema de la inflación. No anotaron las preguntas ustedes. Sería bueno que las vayan anotando, porque va a haber muchas. No, yo la tengo. Se van a acordar, se van a olvidar después. La primera pregunta que tengo para hacer es la siguiente, con lo que dijo Juan también. ¿En qué medida, cuando se hace el balance, importan no ajustar los créditos? Porque ustedes saben que, está bien, subsiste el artículo 7º que impide la actualización de los créditos. Con lo cual, creo que ahí también hay un problema, me parece. Y también hay un problema que todos sabemos, el problema del acreedor, que ve que su crédito no puede ser actualizado. Por eso, todas las operaciones se hacen en dólares, que como permitimos la utilización de dólares con los contratos, nos vamos hacia el dólar y tenemos la bimonetariedad argentina desde hace tanto tiempo y le echamos la culpa a que los argentinos, qué sé yo, nos gusta el verde, somos verdes, qué sé yo. Bien, ¿no sería mucho mejor que sacáramos ese famoso artículo 7º y digamos somos un país inflacionario, volvamos a la actualización monetaria y con la actualización monetaria arreglaríamos todo? ¿Por qué? Porque no podría faltar nunca, y esto es parte de la inseguridad, el juez que diga, bueno, mire, todavía está vigente, como dijo Marcelo, todo aquello que se implanta nunca se saca, el famoso artículo 7º que tuvo como consecuencia, que se hizo por la razón de la convertibilidad que se ve. Otra obsequio. Bien. ¿Se anotaron las preguntas? Es así.
¿Otra pregunta, doctor Chopo? No. Ahora concepto. Bien. Integro el panel, el derecho y el revés, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Alfredo Propinkin, y que una de las cosas que estoy en este tiempo, en estas 3 semanas que han ido pasando, muy esperanzado en que la justicia funcione y que contadores tan importantes como Alfredo hayan podido hacer muchas veces estudios de todo ese dinero que se fue. No creo que se vaya a recuperar, pero por lo pronto va a servir, si sale la extinción de los niños bien y las otras leyes que están, si salen bien, vamos a tener una Argentina un poco mejor. Por lo pronto algún empresario tendrá miedo antes de meter la mano. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir ahora, doctor Mouti. ¿Origen? No, de suyo. Bien. Como corresponde. Bien, doctor Mouti. ¿Pero usted es de Corrientes o...? Bien. Bien. Ah, bien. Montecasero, porque bueno, felicitaciones a Cristina, José y Juan. Las ponencias mezclan 2 temas que a mí particularmente me gustan mucho, que es la contabilidad y el derecho societario. Ambas las ejerzo, entonces por eso me pareció una conjunción espléndida. Y les quería preguntar a ellos o compartir mi opinión al respecto, que es que a mí no me caben dudas, y quiero que me corrijan si es así, que el contador en realidad tiene que hacer 3 balances. El contador se tiene que mentalizar de que tiene que hacer 3 balances. Tiene que hacer un balance contable, tiene que hacer un balance impositivo y tiene que hacer un balance legal. Pero si voy un poquito más atrás de eso, ¿cuál es la verdadera finalidad de los estados contables, de los balances? Y lo encontramos en la ley de sociedades. Y creo que los contadores nos tenemos que estar convencidos de esto, de que hacemos los estados contables porque el órgano de administración, o el administrador propiamente dicho, rinde de sus cuentas, de sus negocios, de sus gestiones, a través de los estados contables. Es decir, creo que ese es el fin primero de los estados contables. ¿Sí? Si yo entiendo como fin primero eso, los estados contables, no me cabe otra que hacer un balance legal de acuerdo a la ley de sociedades. Porque, por la responsabilidad. Doctor Chopo. Sí. Por la responsabilidad que implican los administradores. Porque el consejo profesional, ¿qué hace? Lo único que hace es certificar que la firma es del contador. No. Según el consejo. Hay consejos que le hacen radiografía. No digo que esté bien o que esté mal. Yo Bien. estoy yendo a la práctica. Dice que la firma es de Alejandro Mouti o que no es la firma de Alejandro Mouti, es o no matriculado del punto. Después te pasan un modelo de informe de auditoría y el modelo de informe de auditoría exime a la aplicación del ajuste por inflación y hay toda una nota en el estado contable o en el informe mismo de auditoría por el cual el contador no ajustó por inflación. Pero lo que quiero dejar en claro, y que ustedes me corrijan si tienen otra visión, es que yo me concentro fundamentalmente en el balance legal y hago un balance para los socios, que el administrador lo realiza para los socios, para que ellos tomen decisiones sobre ese balance, para que fundamentalmente distribuyan o no utilidades sobre ese balance, porque bien decía Juan, ojo, son utilidades, y ahí vienen los signos de pregunta, y después de eso, y constituir la reserva, etcétera, etcétera. Después de eso, el contador tiene que hacer una serie de más o menos ajustes para determinar un balance impositivo y otras cuestiones para cerrar un balance legal y de esta forma cumplir con los distintos organismos, ¿sí? Entonces, eso era mi aporte de estas diferentes cantidades de balances. Y el segundo aporte que quería realizar es que coincido totalmente con José respecto a la posibilidad de ver si en realidad sería de un capital a mantener operativo, no financiero, ¿sí? Lo cual hay que modificar toda la estructura de resoluciones técnicas y además me parece, en mi opinión, que sería ilegal. ¿Por qué? Porque la ley de sociedades no lo permite. ¿Qué cosa, perdón? Mantener los estados contables un capital financiero.
Físico, operativo. Porque la ley de sociedades lo que establece que cuida y de ahí toma como base para lo que es rentabilidad o lo que no es rentabilidad para distribuir, que el capital es financiero. Y el capital es evaluado en dinero y no nos quedaría otra que cumplir con el texto legal. El concepto de balance falso es doble, ¿no? Porque balances falsos, si se aparta de la realidad y cumple las normas técnicas, no es falso. ¿Qué es lo que está pasando con la inflación? Si cumple las normas técnicas legales, balance legal, dice usted, pero no se ajusta a la realidad, no es falso. Porque cumplí las normas legales. Para ser falso tendría que no cumplir las normas técnicas y no ajustarse a la realidad. Tendría que tener dos condimentos. Tiene que haber dos condimentos. Bueno, pero está muy bien. No, el dolo es otro tema. Doctor Colachiani. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a todos. Mi original consulta era para Alfredo, pero justo Se fue. Está buscando cochera a esta hora, creo que están todas cerradas a esta hora. Está dando vueltas. Se lo llevó la grúa. Pero le podés preguntar al doctor Chopo, que es compañero de radio. Mouti recién era que se ha tratado en otras jornadas también interesante el modelo de, digamos, la relación entre el usuario del estado contable, el objetivo que entonces tiene que cumplir el estado contable para satisfacer qué necesidad informativa y por lo tanto el alcance que tiene, ¿no? Y diferente, es un alcance intrasocietario inicial entre propietarios y administración como rendición de cuentas y un alcance extrasocietario, ¿no? Por lo tanto, cada país lo conceptualiza distinto con esos objetivos de estados contables, porque en realidad tiene múltiples objetivos de estados contables por los usuarios que intervienen. Y esto determina responsabilidades diferentes, particularmente para el auditor externo, ¿no? Y es un modelo de stakeholder aplicado a estados contables, básicamente, y informe de auditoría. Así que es un tema interesantísimo. Ya lo venimos trabajando en otras jornadas. Hay un sentido de rendición de cuentas y hay otros sentidos. ¿Cuáles son los otros? A ver, indaguémoslos. No, general, incluso hacia la sociedad, hacia todos los stakeholders, ¿no es cierto? ¿Qué aporte y qué no aporte a esa sociedad? ¿Y cuál sería un balance si estuviera o si no estuviera respecto de lo que da? Eso lo entiendo. Pero además de rendición de cuentas, ¿cuál sería el otro concepto de toma de decisiones internas? Ya lo sabemos. La interna la conocemos, ¿no? Quiero saber. ¿Qué más? Sí. Lo que se dice es, alejándonos del derecho, se dice, en mi opinión, se dice el paradigma de utilidad de la información para toma de decisiones, según la mitad del siglo XX y del siglo XXI, entonces abandonamos el paradigma de accountability, digamos, de protección y custodia patrimonial para rendición de cuentas. Y no abandonamos nada. Son los dos, digo, son los dos. Y después está para la contabilidad proyecticia, o sea, para alguien que va a invertir, alguien que te va a poner plata, alguien te va a prestar plata. Ese es el interés. Y alguien no rendís cuenta de nada, porque nunca te dio nada. Es un tema de transparencia del mercado. Después que vendiste la acción, tenés tu responsabilidad. Si les vendiste una acción, tenés responsabilidad. Claro. Entonces sería uno órgano de la vista para toma de decisiones del administrador, la interna. Rendición de cuentas para primariamente los que pusieron capital. Y segundo, los que pusieron algo. Todos los stakeholders pusieron algo, pusieron trabajo, pusieron una municipalidad, pusieron algo, el Estado mismo, ¿no es cierto? Y luego tendríamos la proyecticia para el mercado de capitales sobre el que va a ser un préstamo. Están todas confundidas, pero podríamos conceptualmente trabajarlas. Todas parten de que tienen que partir de normas legales, porque en realidad el banco cuando me pide una carpeta y me llega a la oficina, lo que me está pidiendo es que yo ponga mi firma y en cierta manera que se ajusta a lo que está pasado en libros, que cumple con las normas contables, y después sí, me pedirá las ventas por un lado, el stock, cómo está compuesto. Pero todo eso siempre en base a normas legales. Cualquier otra, digamos, información, y de paso le contesto a mi colega, en realidad
debería ser puertas adentro, no puede exteriorizarse hacia afuera con una firma que en realidad el Consejo no es que solo mira que yo esté inscripta, por lo menos en Capital tiene que cumplir ciertos recaudos y leen el informe de punta a punta y si no cumple con lo requerido, te lo devuelven y te dicen por qué te lo devuelven. No se firma, no se legaliza. Bueno, esa es la respuesta que viene después. Nos quedó, el doctor Rubén Morcellán pide... vos tenías, perdón, discúlpame, tenés una original, sí. Tenés una original. No, la original era con todo esto que dijo Alfredo de veracidad, y que lo repitió también Rubén, es nada, que tal vez para los que no vienen de contabilidad, para la parte más jurídica, que tal vez nos venga bien hacer un repasito cuando venga Alfredo acerca de, porque la profesión contable abandonó el criterio de exactitud y de veracidad, digamos, hace algunas décadas a nivel mundial. Entonces, ¿por qué ese recorrido se dio hacia la aproximación a la realidad, la razonabilidad, la materialidad? Entonces, él lo ve desde lo penal y desde la cabeza de los jueces penales. Entonces sería bueno que diga exactitud porque ayudaría, ¿no? Conceptualmente ya está superado. Bueno, doctor Rubén Morcellán, ¿le damos la palabra aunque...? Sí, dale. Dale, Rubén. Dos cosas, una propuesta, juntemos plata para la multa de Alfredo. Y segundo, esto del ajuste por inflación y el concurso preventivo. ¿Cómo yo puedo hacer, y le pregunto a los contadores, cómo hago para oponerme a una propuesta que nunca trae contemplado el ajuste por inflación? Yo recuerdo que yo estudiaba hasta el 2000, más o menos, 90 y pico, era un tema que se debatía, leía libros que hablaban del ajuste. Después con la convertibilidad parece que quedó planchado el tema, en los 2000 medianamente quedó, pero en los últimos 4 o 5 años se empezó a hablar otra vez. Pero se habla, pero no pasa nada. Entonces vos venís con una propuesta a 10 años de pago. propuesta abusiva. Mirá qué linda propuesta, te pago el 100%, hasta mirá me dice, te pago el 100%. Total, quedó fenómeno el tipo. Claro. Te pago el 100%, Es una te propuesta pago el 10%. abusiva. Claro, De la pero ley. no es abusiva. A ver, pero claro, no camina si yo digo que... Pero ¿qué mecanismo? No, digamos, Capital hay dictámenes de la Fiscalía que dicen que es abusiva, ¿no? Por el artículo 52. Pero sí, hay un hueco ahí que hay que ver cómo se llena. Se planteó en el caso Correo, en el dictamen de Correo, de si se pagaba tanto por ciento, si era moneda constante, si no, qué tasa de descuento había cuando ibas a un pago futuro. Pero no es claro el tema. Sí, no es claro el tema. No podemos utilizar lo que dijo el doctor Recio sobre la moneda constante, que es el artículo 62. El 62. Bueno, Dice, bueno, es hagan por una moneda ajuste. constante. Es por ajuste. Bueno, Si yo fuera un juez de provincia con esto, Pero no lo entiendo. ¿vas por deudora o por acreedor? Según por quién te toque. Bueno, señores, Ahí variará el punto de vista. línea de respuestas, tienen 1 minuto cada uno para contestar algo de lo que les pregunto. ¿Vos querés contestar la primera o la Lo que ustedes prefieran. No, Bueno, dale. si quieren, contesto. Bueno, lo que preguntaba el doctor Camerini de por qué se mantiene hoy el decreto 664, yo entiendo que el motivo hoy por hoy es solo fiscal. Tiene solo un tema recaudatorio para que el impacto real del impuesto a las ganancias sería mucho menor si se aplicara el ajuste. Sí. Porque la economía es una ciencia del futuro. Sí, La economía, dame un segundo, la economía es una variante de la psicología, es todo expectativa, todo basa en confianza, recibo hoy porque mañana me devuelven o mañana devuelvo, todo es la confianza. ¿Qué le pasa a Argentina hoy? No tenemos confianza y se nos va todo, todo es confianza y la confianza es una operación entre presente y futuro. La economía es todo futuro. Entonces, ¿este decreto qué hace? Desalienta expectativas inflacionarias. Empezó así sano, pero esto es sano hasta cierto punto. sí, Después de cierto punto es puede ser insano que total. haya empezado así. Pero Después es no- insano total. Sí, hoy tampoco hay una negación No. de la inflación. como Aparte, tal, pero- vamos a ser francos, todos sabemos que no se reconoció por años que había inflación. Empecemos por ahí. Entonces, no se quería decir a ciencia cierta, hay una inflación.
yo cuando tomé los números, todos vemos que si creció el 1.591% los sueldos... Bueno, tus empleados, vos lo pagás. No. Son los no, pero sobre un sueldo básico. Entonces, creo que a todos nos pasaría lo mismo. De todos modos, ¿por qué no se deroga? Porque no se quiso derogar. Yo diría, apoyando lo que dice Juan Ignacio, no se quiso derogar y todavía la federación, perdón si hay alguien, pero está pensando si lo derogamos o no porque es necesario. No, yo creo que como fuerza y las dos incumbencias nos necesitamos para hacer valer las cosas como deben ser y por su nombre. Hay un ajuste, efectivamente lo hay. Y si tengo que firmar algo, lo tengo que reconocer de alguna manera. Por lo menos que nos exijan ponerlo en una nota. Eso es la primera. ¿Hacemos balance diario, como dice? No, yo no. Yo contesté que no era viable en todos los casos, aclaro. Si lo pagan. Claro, si lo pagan, sí. Bueno, tal vez otro tema, ¿no? O mejor dicho, ajuste por inflación. Pero volviendo al tema de cuál es el balance real. El balance real es muy simple. No hace falta ninguna ley, ningún decreto, nada. Es una tontería, diría yo. Y les explico por qué motivo. El pasivo se determina de acuerdo a la ley. O sea que todo el pasivo de una empresa no hay que recalcularlo. Automáticamente, aplicando la ley vigente en este momento, determinamos cuál es el pasivo. Quiere decir que la mitad del estado contable está lista ya. No hace falta ningún ajuste. Luego, el activo. El activo se forma de tres cosas, esencialmente. Las disponibilidades, que es el dinero argentino o extranjero, tenemos la evaluación de cierre de ejercicio, tenemos un valor exacto. No hay ningún tipo de discusión. Luego, tenemos las cuentas a cobrar. Las cuentas a cobrar, otra tontería. Vemos que dice el contrato de lo que hay que cobrar, lo evaluamos ese valor y listo. El problema está exclusivamente en dos temas. Las existencias y los bienes de uso o las inversiones. Exclusivamente ahí está el nudo de todo el sistema. O sea que depende del fin del balance cómo vamos a evaluar las existencias, cómo vamos a evaluar los bienes de uso y cómo vamos a evaluar las inversiones. Desde ya les anticipo que evaluar una inversión si fuese un inmueble hay variaciones mínimas del 20% en el mismo mercado en que vivimos. Para evaluar los bienes de uso hay que saber si la empresa va a seguir operando o no. Porque una cosa es una empresa en marcha y una cosa es una empresa en liquidación. O sea que no es un tema Si quisiéramos tener un balance real, lo juntamos enseguida y por unanimidad lo vamos a sacar. Yo creo, pero en eso disiento, José Luis, porque nos estamos olvidando de los resultados y la ganancia. Entonces nos vamos a la RT48. No, está bien, pero te va a dar por diferencia. No me va a dar nada, porque si yo vendo y compro, no la puedo mezclar con la evaluación que tengo por tener un inmueble de un año al otro. Son cosas distintas. Perdón, sí. Utilizando el mismo sistema de evaluación, al inicio y al final, por diferencia, sacamos la rentabilidad de la pérdida. Y los ingresos y los egresos y el costo y el inventario. Está bien, hasta el inventario llego, pero ¿de dónde saco lo que vendí, lo que compré, lo que pagué de sueldo? ¿Lo necesito? No, vamos al almacenero. Claro, esto es como patrimonio, muy sencillo. Bueno, pero el patrimonio es la RT48 así. Sí, aunque no te guste, es así, está. Bueno, allá querían decir algo. Estamos más o menos Allá. para encerrar. ¿Cómo no? Sí. Adelante. Más que parece sapo de otro pozo, pero en realidad está entreverado con todo esto, que es la evasión. Sí, bueno.
porque muchas veces camuflada detrás de los retrasos de inflación y muchas veces necesitados de revalúos que por ahí no activaron todo lo que había que activar, o en los bienes de cambio, en la existencia, no está toda la existencia que tendría que estar, camuflado con esa falta de representación frente a la inflación, está la evasión. Y ese también es un problema que uno dice, hoy un estado contable sale muy fácilmente, sí, pero si lo pones arriba de la mesa entero, también hay que tributar lo que salen los números. Ahí es donde le pusieron la palabra y uno dice, bueno, después, menos mal que está por ahí la inflación para camuflar esto que por ahí alguna empresa está haciendo, ¿no? O sea, doctor, usted lo que dice que el doctor Diario olvidó decir dónde va en sus rubros la venta en negro. La existencia en negro. Bueno, existencia la ganancia después. No, lamentablemente es parte de nuestra. No, claro que sí, claro que sí. Justamente, si vamos a la contabilidad informática, llamémosle, y si vamos a los ajustes por estado contable, va a quedar menos margen para la evasión. ¿Cómo no? Fuera del programa, pues la verdad que no me anoté en la lista, pero me queda. Quisiera la opinión de ustedes. En materia de normas internacionales de información financiera, que son obligatorias para los entes que cotizan en bolsa, esta historia de no ajustar más por inflación se terminó. ¿Por qué? Y porque si yo voy a hacer un balance según normas internacionales de información financiera y no me dejan ajustar por inflación, yo gran consultora nacional, y tengo que emitir un informe con salvedad. Sí. Y si yo me voy con un informe por salvedad a las matrices, y me voy a Estados Unidos y Europa con un informe con salvedad, y toda la legalidad que pretendemos demostrar como país se nos cae a pedazos. ¿Y por qué ahí no? Porque en la Argentina tiene una inflación que hace 3 años es un 100%, pero no me dejan ajustar por inflación. Sí. Yo más que salvedad diría tienen que ir con un informe adverso si va a ser bajo. Ponele que no sea significativo, ¿sí? Pero de todas maneras no es la realidad porque tendría que habría un apartamiento notable de la norma técnica en ese caso. Sí, bueno, pero tendríamos que ver si tiene efecto general. Sí. Es un tema. Pero es un motivo adicional. Pero yo no creo que exportemos balances a partir de mayo de este año con salvedades por falta de ajuste de inflación, cuando la norma de información financiera dice que después de acumulado 3 años hay que ajustar por inflación. Entonces, pregunto, ¿ustedes creen que el Poder Ejecutivo, que la FAPSE, o que hay un problema de jurisdicción también? Porque yo le tengo que pedir permiso a la FAPSE para aplicar normas internacionales de información financiera en las sociedades que cotizan en bolsa. Yo creo que no. No, pues son de cumplimiento reglamentario. Por eso, entonces, La CNB obliga a cumplirlas, con lo cual ya estarían incorporadas indirectamente. Claro, ahí no habría problema. Ahí no habría problema. Sí. Sí. Sí, sí, correcto. Pasó en el último ajuste para todos, masivamente. Ajuste por inflación por un lado y después se tributaba en base al... Es un argumento a favor del ajuste, ¿no? Está muy bien. Desgraciadamente. Está muy bien. Bueno, un aplauso para este panel, muchas gracias. Los invitamos a retirarse amablemente.